Bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12. Hoy vamos en vísperas del 25 de diciembre, cuando comercialmente hablando, tradicionalmente hablando, y en muchas partes cristianamente hablando, aunque no sea la fecha del nacimiento de Cristo, se recuerda el nacimiento de Cristo. Vamos hoy a terminar esta serie por este año de Apocalipsis, en el capítulo 12 precisamente. Y vamos a terminar precisamente donde se habla o se hace alusión a la encarnación de Cristo, pero la lucha para que Cristo viniera a este mundo, la lucha contra el reino de las tinieblas. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 en adelante dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, o sea, embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que para nosotros sería rojo. Escarlata es un rojo brillante, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Diré un hermano de otra iglesia que el Señor reprenda al diablo. Cada vez que lo mencionan lo dice. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Siempre lo he dicho que parecen escenas salidas de películas de ciencia ficción. Ya está por salir el episodio 9 de la Guerra de las Galaxias. Desde estaba pequeño, como los chicos, veía yo la Guerra de las Galaxias, pensábamos que era el episodio 1, el 2 y el 3, y resultó que eran como que el 6, el 7 y el 8. Resulta que antes de esos sacaron después otras 3 películas que iban detrás de esas 3 películas.
cosas que hacen los cineastas, cosas que se ven también en el Apocalipsis y en la lectura bíblica. Estamos en un tiempo y de pronto se devuelven a otro tiempo y se van para otro tiempo. Y estos capítulos 12, 13 y 14 vuelven y nos relatan lo que parece que ya se ha relatado por lo menos en 3 visiones más, desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese. Pero déjenme decirles algo más. Apocalipsis se parte en 2, según algunos eruditos, en este capítulo 12, porque precisamente del 1 al 11, se describe una guerra más con acontecimientos externos, y ahora del 12 en adelante se empieza a describir más la guerra espiritual que hay detrás de los acontecimientos en el mundo. Porque nada, hermanos, yo estoy seguro por la palabra de Dios no vamos a ver un dragón contra una mujer en el cielo. Yo sé que hay muchas posturas apocalípticas, hay muchas interpretaciones, la semana pasada lo hablamos, pero no vamos a ver un dragón en el cielo contra una mujer en el cielo. Eso no es lo que enseña el Apocalipsis, porque ahí mismo dice, por ejemplo, que el dragón es ¿quién? ¿Es quién? El diablo, Satanás. O sea que es una forma de llamar a Satanás. De hecho, yo pienso que es dragón porque el dragón era un reptil gigante que echaba fuego. Algunas culturas los pintan los dragones sin patas, incluso sin pies, y alados, volando, porque volaban, como reptiles gigantescos. Algunos historiadores cristianos, eruditos bíblicos, piensan que así le llamaron a los dinosaurios antes de que le dijéramos dinosaurios en estas últimas épocas. Entonces es una forma simbólica de mostrar que él es la serpiente antigua, porque la serpiente también es un reptil. En este caso es una serpiente más grande, un dragón o un reptil más grande que vuela, que tiene poder, pero fue la misma que tentó a Eva, para que a través de Eva, Adán y Eva terminaran pecando en el desierto del Edén. Cuando nosotros decimos que Satanás está guerreando contra la iglesia, no queremos producir ni pesimismo ni distracción. Cuando la última vez que predicamos sobre guerra espiritual en un sermón un domingo, recuerdo que la hermana Gladys dijo: pastor, se escuchaba como raro que mencionara tantas veces al diablo. Creo que fue Gladys la que me dijo. Alguien me dijo. No, entonces no fue Gladys. Tan raro que se escuchara tantas veces mencionar al diablo en la iglesia, porque por lo general en los cultos nosotros no mencionamos a Satanás, ni al diablo, ni a la serpiente antigua, ni con todos los nombres que tiene, o con todos los títulos que pueda tener en el Apocalipsis y en toda la Biblia. Porque muchas veces en las iglesias mencionar al diablo, las estrategias de Satanás sirven de distracción, y en otro caso sirven de pesimismo. No, como tenemos una lucha contra el diablo y el diablo es terriblemente poderoso, entonces ya tenemos perdida la batalla y la gente se desanima. Y dice, no, yo quiero que me enseñe cómo vivir mi diario vivir, cómo luchar con mi familia, con mi casa, con mis tentaciones, con mis problemas, pero al diablo déjelo allá porque el diablo es muy poderoso. ¿Qué tal que yo, por pensar que puedo luchar contra las estrategias del diablo, termine yo destruido? Y otros se distraen, les encanta pelear contra el diablo. ¿Dónde está el demonio? ¿A dónde es que hay que buscarlo? ¿De dónde hay que sacarlo? ¿A quién hay que echarle fuera un demonio? Pregunta la gente, incluso dentro de las iglesias. Y se vuelve una entretención, una distracción dentro de las iglesias. Lo que queremos es, en vez de dar pesimismo, alentar al cristiano. Y en vez de distraerlo, enfocarnos en lo que realmente es importante, en la gloriosa victoria de Cristo sobre Satanás. Cuando hablamos de Satanás, eso es lo que pinta esta visión. La visión del capítulo 12, 13 y 14 de Apocalipsis es una sola visión que, como hemos venido hablando, en la postura interpretativa que cree que son varias visiones dentro del Apocalipsis, vuelve y narra desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese. ¿Quién es el niño que está por nacer de la mujer en este Apocalipsis 12? ¿Quién es ese hijo varón? ¿Quién? ¿Cómo lo sabe usted, mi hermano? Ahí da a entender que es Cristo, ¿cierto? ¿Y quién es la mujer? María, la blanca paloma. ¿Quién es María? ¿Es María o no es María? Bueno, vamos a ver cómo trata la Biblia. La Biblia dice, podríamos decir que fue de una mujer, porque la Biblia dice en Génesis capítulo 3, versículo 16, si no recuerdo mal, que vendría Satanás y mordería el talón de la mujer, pero la mujer le pisotearía la cabeza.
un descendiente de la mujer, es decir, Jesús. Entonces tendría que nacer de una mujer. Pero también la Biblia dice en Génesis, precisamente que cuando Dios, en Génesis y en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Dios quería simbolizar a un pueblo, lo simbolizaba con una mujer, o lo simbolizaba con una persona que era femenina. Como por ejemplo cuando trata a su propio pueblo Israel, lo trata como su novia o su esposa. Todo un pueblo lo trata como si fuera una mujer, porque él se ha desposado con ella. Así que es tanto una mujer, que sería María, que a través de ella descendería Jesucristo, como un pueblo. ¿Qué pueblo? ¿A través de cuál pueblo vino Jesucristo? ¿De qué pueblo vino el Señor Jesús? Pueblo de Israel. Entonces, el pueblo, de hecho, ustedes recuerdan cuando José tuvo la visión, que él tuvo el sueño. ¿Se acuerdan que los hermanos le agarraron rabia y hasta el papá también? El primero fue sobre unos manojos. Entonces, como eran 11 manojos que se inclinaban ante él, los hermanos le tuvieron rabia. Pero después el papá también le agarró como desconfianza a este muchacho que está pensando que yo voy a servirle o qué. Porque el siguiente sueño fue que el sol y la luna se inclinaban ante él y 11 estrellas también. O sea, su papá, su mamá y sus hermanos. Las personas de importancia en lo que iba a ser, era su familia y lo que iba a ser el pueblo de Israel. Entonces las estrellas simbolizan los líderes de una nación, como también pueden simbolizar los líderes espirituales o los poderes espirituales en el cielo, como lo son los ángeles. Vamos viendo qué significa cada cosa, ¿cierto? Entonces, Cristo viene a los suyos a pesar de que el diablo lucha contra él. En el capítulo 2, entonces, vaya conmigo de nuevo, por favor. Ya hemos hablado de algunas cosas. Rápidamente vamos a ver otras cosas simbólicas. Dice, por ejemplo, que la mujer estaba vestida, versículo 1, del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de ¿cuántas estrellas? Entonces está simbolizando al pueblo de Israel. Sol, luna y estrellas. Los patriarcas como estrellas, la luna y el sol. ¿Dónde lo sacamos? De Génesis. Estaba embarazada con dolores de parto en la angustia de alumbramiento. Otra señal en el cielo. Ya hablamos de quién es el dragón, Satanás, y por qué se simboliza como dragón. Pero fíjese usted que tenía 7 cabezas. ¿Y cuántos cuernos? 10 cuernos. ¿Por qué 7 cabezas y 10 cuernos? Porque el 7 es un número bonito. Y el 10 también. Porque y aquí hay muchos elementos de la visión, de las visiones de Daniel. Tenemos que leer Daniel para entender mucho Apocalipsis. En Daniel se habla de que la gran bestia que se levantaba como el cuarto imperio, que simbolizaba el imperio romano y que acababa con todos los demás imperios, era la bestia que traía 10 cuernos. ¿Sí? 10 cuernos. Y recuerde que la visión de Daniel era visión de imperios. Daniel no estaba entretenido viendo simplemente animales, sino que cada bestia simbolizaba un imperio, un reino. La primera, el imperio babilonio; la segunda, el imperio medo-persa; la tercera, el imperio griego; y la cuarta, el imperio romano. Entonces, por eso muchos dicen que a través del imperio romano es que tiene que llegar el anticristo. Pero lo cierto es que este Satanás, este demonio, líder, el dragón, la serpiente antigua, diablo, Satanás, tiene 10 cuernos y 7 cabezas, no solamente por Daniel, la visión donde habla del liderazgo que se opone a Dios, un imperio grandísimo, sino también porque la misma Biblia habla de que no solo el dragón, sino que también la bestia en el capítulo 13 va a tener 10 cuernos. Entonces quiere decir que hay una trilogía satánica en el Apocalipsis. El dragón simulando al Padre Celestial, la bestia simulando que sería el anticristo, después se llamaría así en la Biblia, en el Apocalipsis, simulando a Cristo, y el falso profeta, que sería la segunda bestia que aparece en una visión también en el Apocalipsis, simulando al Espíritu Santo, que es el que promociona y habla de Cristo. Hay toda una parodia, hay todo un drama, una tragicomedia, como siempre hace el diablo, copiando todo lo que hace el Señor.
Y vemos aquí cómo todo simboliza la oposición contra el Señor. ¿Eso cómo lo vemos, hermanos? Vemos dragones andando, vuelvo a repetir. Vemos bestias saliendo, la bestia primera o la bestia segunda, la una el anticristo y la siguiente el falso profeta, que la veremos en los capítulos siguientes. ¿Las vemos andando hoy en día? ¿Cómo se ve eso hoy en día? ¿Cómo se vio esa guerra que tuvo que hacer Miguel contra los ángeles que luchaban con él? Miguel, un líder angelical citado también en Daniel, cuando le viene la respuesta a través de Gabriel, el ángel, a Daniel, se queda peleando Miguel, el ángel luchador y guerrero por el pueblo de Dios, se queda peleando con el príncipe de Persia, que era el reino que estaba en ese momento, y se cree que era el mismo Satanás que estaba bajo el liderazgo de ese reino. Y ahí pelea Miguel con sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Hay una pelea cósmica. Mientras nosotros predicamos la palabra, hay una pelea cósmica, pero especialmente cuando Cristo vino, hubo una pelea descomunal. Hermanos, muchos teólogos dicen que ni siquiera vamos a ver tantos milagros ni tantas manifestaciones, sobre todo demoníacas, como en el tiempo de Cristo. ¿Recuerdan lo que Cristo dijo en un momento cuando los discípulos llegaron de echar fuera demonios y decían que se nos ataban y todo lo demás? ¿Qué dijo Cristo? Yo vi a Satanás cayendo como un rayo. Está siendo destronado, pero está cayendo también a hacer más oposición. Hay una guerra terrible, y hubo una guerra terrible cuando Cristo vino y antes de que Cristo viniera. Así como con Moisés se quiso matar a Moisés a través de matar a los niños, también con Jesús se quiso matar a los niños. Hermanos, quitémonos de la cabeza que el diablo solo quiere matarnos a nosotros y destruirnos a nosotros. ¿Quién es el blanco más importante de toda la guerra espiritual de Satanás en esta tierra? ¿Quién tenía que ser el que primero tenía que desbancar, al que tenía que derrotar, al que debía vencer, al que debía hacer botar la toalla, al que debía hacer renegar en contra del Padre, al que debía hacer que se desanimara y no muriera por los otros en la cruz del Calvario? ¿Quién es ese? ¿Sabe? Cuando nosotros decimos el diablo está poniéndome guerra, no es tanta la guerra contra mí como la guerra contra Cristo. Para que Cristo naciera un día, tuvo que vencer el Señor una guerra espiritual a través de los ángeles, darse en el cielo, darse en el mundo espiritual y aquí en la tierra vencer para que Cristo solamente pudiera nacer. Y nos damos cuenta que cada acontecimiento natural que se da aquí en la tierra tiene un parangón, una comparación, un paralelo en el mundo espiritual. Y que cuando nosotros, ahora sí, vayámonos a nosotros, porque dice que después de eso no prevalecieron ni se halló lugar para ellos, fue lanzado el dragón, pero se fue contra quién es el dragón. Fue arrasado, pero dice que fue lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba, él acusa a los creyentes. Y aunque le hemos vencido, versículo 11, por la palabra de testimonio y por la sangre del Cordero, y nos alegramos, porque él sabe que tiene poco tiempo, entonces viene a perseguirnos y a perseguir a los descendientes, versículo final del Apocalipsis 12, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces Satanás se desata contra los cristianos. Alguna vez yo estaba predicando, estábamos plantando iglesia en San Antonio, y en una invasión me dijo una señora: a mi marido lo trae el diablo cuando se emborracha. Yo le decía: señora, ¿realmente usted piensa eso? Eso lo dicen por ahí, que al borracho lo cuida el diablo. Y dije: no, es que es en serio. Ese hombre llega y cuando llega yo escucho un relinchar de un caballo y lo deja ahí tirado en la puerta, y yo abro y lo encuentro tirado en la puerta. Ese tipo lo trae Satanás mismo, decía ella. Satanás no se opone a la vida de los no cristianos, la alienta a que den rienda suelta a sus deleites y deseos. Ojalá que triunfen y ganen espacio en la sociedad y en este mundo. Ojalá se vuelvan poderosos y ojalá se vuelvan bastante influyentes. Ojalá lleguen a ser presidentes y preferiblemente presidentes de naciones grandes que manejen el imperio, como decía Chávez, los imperialistas. Recuerde que acabamos de hablar de que Miguel se quedó peleando en el libro de Daniel contra el Principado de Persia, que era el imperio de la época. A él le encanta tener esa influencia porque de esa manera se opone más a los creyentes a través del gobierno natural.
De hecho, recuerden qué fue lo que le ofreció a Cristo. Si postrado me adorares, te doy los reinos de este mundo. Yo te entrego todo. Y Cristo no le dice, usted no me puede dar nada, porque Cristo entiende que Él tiene influencia en los reinos de este mundo. Y que de una u otra forma los reinos le han vendido, los reyes le han vendido, la gente con influencia le ha vendido todo eso a Satanás. Entonces Él se opone utilizando los gobiernos, pero al mismo tiempo se opone a los creyentes y disfrutan las personas que Él les ayude. ¿Contra quiénes realmente es la guerra de Satanás? Contra los cristianos. Y principalmente porque es la guerra contra nosotros. ¿Cuál es el objetivo del diablo contra nosotros? Si dice que nosotros guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo, ¿cuál es la victoria de Satanás sobre nuestras vidas? ¿Que nos enfermemos? Eso puede ser una forma de atacarnos, como pasó con Job. Que nos atraquen, eso puede ser una forma, como pasó con Job. ¿Recuerdan a Job? Que nos maten la familia, eso puede ser una forma, como pasó con Job. Que quedemos arruinados, eso puede ser una forma, como pasó con Job. Pero ¿qué era lo que quería al final Satanás con Job? ¿Cómo era que iba a vencer Satanás a Job? Y de esa forma derrotar a Dios en su propio terreno, en el corazón del creyente. ¿Qué era lo que quería Satanás al final con Job? Hay una versión bíblica que le dice Satanás a Dios, le dice, quítale el cerco protector y verás cómo yo hago que reniegue en tu propia cara contra ti. La victoria de Satanás es que el creyente bote la toalla y reniegue de Dios y de su voluntad. Se entregue a sus deseos y deleites, vuelva a su vida pecaminosa y abandone el testimonio de Jesucristo y abandone el guardar los mandamientos y abandone el predicar el evangelio y dar testimonio con su vida y con su voz. Esa es la victoria. Para ilustrarlo, mire, se vuelve tan coloquial que yo recuerdo de una vez, esto me lo dijo un hermano, estábamos también en San Antonio y me dijo, mire pastor, que ella es una hermana, iba caminando con otra hermana de una iglesia y por ahí se le enredó la punta de la falda y se cayó. Pues cuando el rey se cayó, se levantó y dijo, ¿vio hermana? Le dijo a la otra hermana, ¿cómo el diablo me metió zancadilla? Es ese diablo que me metió zancadilla. Entonces viven distrayéndose o viven enfocándose en Satanás, en lo que Satanás no les está haciendo. Y ahí sí, como dice el chiste viejo y malo, el pobre diablo está llorando en una esquina porque todo el mundo le echa la culpa de todo. Y le pregunta, ¿por qué llora? Porque todo el mundo me echa la culpa a mí. Hacen un poco de cosas, cometen un poco de pecados y dicen que soy yo. Yo solamente los aprovecho, es lo que dice Satanás. Si usted lo entrevista, si nos pudiéramos entrevistar, él diría, ¿qué hago yo? Yo simplemente, y ese dicho sí es muy valedero en nuestra tierra, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Tiene Satanás todo el tiempo de la humanidad lidiando con el ser humano. Va tentando, él es el tentador, pero también va probando. Tentación y prueba son la misma palabra tanto en griego como en hebreo. Y va mirando dónde es que usted cae. Lo va tocando por aquí, lo va tocando por allá. ¿Por qué lado es que se debilita? ¿Por qué lado llega a renegar? Así lo hizo con Job. Le quito la familia, le quito los hijos, lo dejo en la ruina, le quito la salud. Todo eso, le dejo la mujer. Problema, porque la mujer le dijo que renegara. No era que la mujer sea mala, hermano, entiéndame, sino que la mujer tenía la mentalidad de que tenía que renegar y abandonarse a Dios. Pero se la dejó precisamente por eso. ¿Usted por qué cree que no le mató a la mujer? Para que le dijera para que él quisiera renegar de Dios. Y no lo logró. ¿Qué hizo Job? La batalla del creyente es para no abandonar su fe en Cristo. Resistir y no caer en tentación. Y a Job le tocó luchar contra sus amigos, le tocó luchar contra aquellos que pensaban que él tenía pecados ocultos, deliberados. Claro, Job sabía que no era perfecto, pero Job también sabía que él no estaba pecando deliberadamente y que tanta tormenta no podía ser por tanto pecado, porque tanta dificultad era muy terriblemente abrumadora y él no andaba tan terriblemente delante de los ojos de Dios. Él sabía que él había tratado de ser sincero en caminar con Dios. Entonces su lucha fue interna y su lucha fue para no abandonar a Dios. Por eso es hermoso ver incluso salmos como el Salmo 88, si no estoy mal, que es el único salmo que termina en oscuridad, dice, y solo veo oscuridad. Porque aunque el salmista, esté luchando en su corazón y esté desanimado, de todas formas está orando a Dios y no está dejando botado al Señor. Está tan desanimado y tan desalentado, pero eso es fe. Aún a pesar de su desaliento y de su desánimo, más se agarra del Señor.
como hacía Cristo, que mientras más era tentado, más oraba intensamente, dice la Biblia, antes de su crucifixión. Entonces Cristo nació a pesar de la oposición y lucha del diablo contra su pueblo. Cristo ascendió, se me olvidó de decirlo, porque en estas fechas recordamos que Cristo se encarnó, pero las mismas manitas que estaban en el pesebre o en el establo son las manos que después iban a ser clavadas en una cruz. Pero también las manos que luego resucitarían gloriosas y le serían mostradas en cuerpo glorioso a Tomás, y le diría: mete el dedo en mi mano, para que se cuenta que soy yo. ¿Cómo sabemos en este texto que Jesús resucitaría y ascendería? ¿En qué versículo lo dice? En el Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, versículo... Se me corre por... ¿Cómo? Dice, eso habla de que Él moriría, pero ¿dónde habla de que Él resucitaría y ascendería? ¿Dónde lo da a entender con una figura allí? ¿Qué dice el 11, hermano? Eso habla de su sangre y de su sacrificio, muy bien, pero de su resurrección y su ascensión. ¿Qué versículo lo habla? Mírenlo bien. Está entre el 6 y el 12. A mí también se me extravió. Es la parte donde dice que fue arrebatado o fue llevado. Versículo 5, me equivoqué, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Fíjese que eso va a ser cuando Él regrese. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo juega con los tiempos el Apocalipsis? La lectura apocalíptica habla de su nacimiento, luego habla de su regimiento cuando Él regrese, como con vara de hierro. Y dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Habla de lo que pasó cuando ascendió. Fue arrebatado para Dios y para su trono. Para luego recordarnos que es por la sangre del Cordero que Él murió. O sea, aquí hay que estar muy pendiente en la lectura bíblica y sobre todo en la lectura bíblica profética y apocalíptica, porque puede que estemos en el presente, luego vayamos al futuro, nos regresemos al pasado y volvemos al presente y así sucesivamente. Pero fíjese que en el 5 habla de que fue arrebatado para Dios y para su trono. Pero el versículo 6 dice 1260 días. En el capítulo 11 vimos el versículo 2 y el versículo 3, 42 meses en el 2 y 1260 días en el 3. Más adelante en este mismo capítulo vemos un tiempos y la mitad de un tiempo, que serían 3 años y medio. Está citando un periodo que también se dice en Daniel, y ese periodo en Daniel, la semana pasada lo expliqué muy rápido porque quería que la reflexión fuera más sencilla, pero esta es mucho más clara para nosotros. Está relacionada con Daniel capítulo 9, versículo 27, cuando habla de la profecía de las 70 semanas, para que el pueblo de Israel retorne, y se narra que cuando vayan en la mitad de la última semana, semanas de 7 años, es decir, va a venir alguien, va a venir el Mesías, y dice, y va a confirmar el pacto. Con Cristo se confirmó el pacto y va a cesar el sacrificio. Entonces lo que Cristo hizo fue desautorizar todo el sacrificio que existía en el pueblo de Israel. Ya no tenía por qué sacrificarse más corderos. Eso no pasó realmente. Fíjense ustedes cómo las cosas que pone Dios en la Biblia las pone con tiempos que son simbólicos, sobre todo después de Cristo, y no tiempos exactos en meses y días, para que tratemos de entender esto. Porque Cristo murió en el año 33 aproximadamente, aunque se dice que está mal calculado unos 3 o 4 años el calendario. Pero solamente hasta, se escribe Hebreos, y Hebreos se escribe entre el año 60 y 70, y todavía habían sacrificios en el templo. Pero solamente hasta el año 70 es que viene un emperador romano y arrasa con el pueblo de Israel y acaba con el templo y ya deja de haber sacrificio. O sea, más o menos 40 años después de que Cristo viene, es que se acaba el sacrificio físico en Israel. Pero cuando Él muere,
ya no tenía por qué haber sacrificio. Ya los sacrificios de los corderos eran innecesarios. Entonces vemos cómo esa última media semana se alarga hasta 40 años más. Entonces muchos eruditos piensan que la última media semana, es decir, los últimos 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo, como se quiera llamar, tanto en Daniel como en Apocalipsis, simboliza el periodo extendido desde que Cristo vino, hizo el pacto, lo convalidó, invalidó el sacrificio, hasta que Él regrese. Claro, está la postura interpretativa que dice que son los 3 últimos años y medio antes de que Cristo regrese de la gran tribulación, que es lo que la mayoría han escuchado, ¿cierto? Pero también existe esta otra postura, porque fíjese que en un mismo texto aparecen 2 y 3 veces con respecto a un mismo periodo de tiempo. Y es que lo complicado es eso. Lo complicado es que aparece más relacionándose con la invasión de los gentiles a la adoración, la persecución, el sostenimiento, aquí que la mujer iba a ser sostenida en el desierto, que la mujer son los descendientes del Señor, antes el pueblo de Israel, ahora la iglesia va a ser sostenida porque el Satanás se va a venir como un dragón contra ella y Dios la va a salvar y va a salvaguardar. La salvaguardó siendo el pueblo de Israel, a ese pueblo, esa mujer simbólica antes de que Cristo naciera. Por eso celebramos hoy, más de 2000 años después del nacimiento de Cristo, en estas épocas, pero va a salvaguardar la iglesia hasta que Cristo regrese a regir como rey. Entonces, mis hermanos, lo que vemos en el capítulo 11, en el capítulo 12 cuando se levanten las bestias, falso profeta y el anticristo, en el capítulo 13, perdón, el capítulo 14, cuando se hablen otra vez de los 144,000 sellados por el Señor en las frentes a través del Espíritu Santo, lo que estamos viendo es sencillamente cómo Dios guarda a su pueblo en medio de la persecución de Satanás. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Ser de los que perseveran y no retroceden, porque el que retrocediere, dice el Señor en Hebreos, no agradará mi alma. Ya dijimos cuál es la lucha, ¿cierto? Pero ese es el asunto. La postura interpretativa premilenialista, pretribulacionista y la tribulacionista también habla de que la última semana son 7 años literales, donde hay un pacto y todo lo demás, y hay un enredo porque el pacto se habla en Daniel en una parte como si fuera un pacto del anticristo, en otra parte como si fuera el pacto hecho por Cristo, por el Mesías. Entonces hay un problema de interpretación y dice que son 7 años exactamente literales, pero vuelvo y le repito, es un problema cuando nosotros nos metemos en ese chaleco, porque por ejemplo, de acuerdo a Daniel 9:27, vuelvo y lo repito, tenía que haberse acabado el sacrificio tan pronto Cristo murió, porque ya no había validez para el sacrificio apuntaba a Cristo, pero se acabó 40 años después. Ese es el asunto, que el pueblo de Israel crea, pero para que crea se vuelve iglesia. Y ojo que esto es lo otro polémico que ya se los dije desde un principio. Aquí vamos a terminar este año con Apocalipsis. Pero lo polémico y que más me preocupa en las iglesias con las posturas interpretativas, premilenialistas y todo lo demás, no es que si saben cuándo Cristo regresa o no saben, eso es lo de menos. Si saben cuándo Satanás es una cosa o la otra. Lo que me preocupa es que confunden la iglesia con los judíos. Confunden la iglesia con Israel. O más bien no la confunden, dicen que son 2 pueblos distintos. Y para mí es una preocupación muy grande, porque entonces cuando la Biblia habla de los escogidos de Dios, ¿de quién está hablando? ¿De Israel o de la iglesia? ¿No dice Romanos capítulo 2 que es judío el verdaderamente judío es el que lo es de corazón, es decir, el que se ha convertido a Cristo? ¿No dice Efesios capítulo 2 que de los 2 pueblos hizo uno? ¿No dice Pedro en su carta precisamente que nosotros somos la Israel celestial? ¿No dice que somos la Israel espiritual? ¿No enseña la Biblia de que tiene que el judío convertirse a Cristo para salvarse? ¿Cuál es la polémica? ¿Y cuál es mi preocupación? Que las personas terminen pensando que por ser judío entonces se salva sin necesidad de creer en Cristo. Y si así fuera, hermanos, Cristo no hubiera venido y hubiera dejado que el pueblo de Israel hubiera hecho prosélito a todos los pueblos como judíos, y ya con ser de la religión judía hubiera bastado. Y por eso es que mucha gente se embolata con los judaizantes dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, concluyamos algo muy importante. La lucha de Satanás, del dragón, fue que Cristo no naciera. Ya nació, ahora la lucha es para que nosotros no prediquemos a Cristo y nosotros no demos testimonio con nuestra vida y abandonemos la fe. La lucha no es porque vivamos mal en esta tierra solamente, quitémonos eso de la cabeza.
Si fuera porque vivamos mal, entonces Pablo fue un derrotado, porque vivió muy mal. Lo azotaron varias veces, lo persiguieron, naufragó, lo apedrearon. Entonces fue el más derrotado del mundo. Resulta que fue un victorioso en el Señor. Y eso que murió, según se cree la tradición, decapitado. Los discípulos todos murieron así. Fueron victoriosos. Y si así fuera, Cristo fue el gran derrotado, porque Cristo murió crucificado. Y resulta que él, muriendo, venció la muerte, Satanás y a su imperio de muerte. Él creyó que hacía bien matando a Cristo, porque no pudo matarlo de niño. Pero resultó que el tiro le salió por la culata, como siempre pasa con Satanás. Y así que pase con nosotros. Asegurémonos pues que nosotros no nos distraigamos pensando que el diablo simplemente quiere que nosotros vivamos mal. El diablo lo que quiere es que nosotros botemos la toalla. No vivamos el evangelio y no prediquemos el evangelio. Le vamos a dar gusto al dragón. No importa si es grandísimo, si es vivísimo, porque es terriblísimo. El Satanás es el más vivo de todos los seres que pueda existir creados, en el sentido de inteligencia y de astucia. Es un ser experimentadísimo lidiando con el corazón humano y con el cerebro humano. No lo vencemos con astucia, no lo vencemos con estrategias, lo vencemos de rodillas como lo hizo Cristo en la presencia de Dios para vencer la tentación. Nada de lidiar, nada de que, por ejemplo, cuando llegue, la Biblia dice, me llegó la tentación de fornicación. ¿Qué dice Pablo en Corintios? Si le llega la tentación de fornicación, déjela ahí y trate de vencerla. ¿Se dice así? Dice, huid de la fornicación. Clarito. No se ponga usted ahí, yo sí soy capaz. No, órele al Señor y ábrase de ahí y camine lejos. Oremos para que no entremos en tentación, porque Satanás, el adversario, está buscando a quien devorar, y eso también habla, devorarnos espiritualmente para que no prediquemos a Cristo. Vamos a orar. Pongamos a nuestros pies, por favor, y vamos a darle gracias a Dios antes de tenernos peticiones. Orar porque Cristo vino y nosotros damos testimonio de Él que está vivo. Padre, gracias. Gracias porque venciste a través de tu Hijo a Satanás desde que se encarnó, mientras vivió, cuando murió y cuando resucitó, y fue, como dice Apocalipsis capítulo 12, arrebatado al cielo, al trono de Dios. Él es el gran vencedor, nosotros somos su pueblo. Él es nuestro David, nuestro valiente, y nosotros somos los valientes de David, de Cristo, nuestro Salvador. Nosotros simplemente estamos cubriéndonos, dejándonos guardar y guiar por aquel que es nuestro gran y victorioso Señor. Gracias, oh Santo Dios, por enviar a tu Hijo. Gracias, Señor Jesús, por no importarte, como lo dice en Filipenses 2, el hacerte como uno de nosotros. Aunque no tuviste pecado, Señor, sí tuviste tentación en este mundo, como fue tentado Adán cuando fue creado sin pecado, pero aún más porque Satanás arremetió con todas sus fuerzas, con todas sus huestes espirituales de maldad, con todas sus estrategias, estratagemas, primero para matarte recién nacido, segundo para destruirte en el camino y desalentarte, desanimarte y tentarte a abandonar la obra de salvarnos, y tercero, hacerlo hasta que no hicieras la obra en la cruz, y pensando en destruirte, terminó él siendo el gran derrotado cuando moriste por nuestros pecados en la cruz. Y el gran vencedor eres tú cuando resucitaste de en medio de la muerte. Gracias, Señor, por venir. Gracias porque cuando viniste, Señor, lo que hoy muchos recordamos, viniste en un pesebre y te viste muy angelical. De hecho, los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Los ángeles vinieron y avisaron a los pastores. Los reyes, o más bien los magos, como dice la Biblia, vinieron desde el oriente a visitarte a ti, mi Señor Jesús. Pero ellos entendían que tú eras el Dios hecho hombre, el glorioso, y que lo que estaba pasando era una gran manifestación de humillación. El Creador se hizo como la criatura, el gran Dios de gloria se hizo como el más grande, pero al mismo tiempo el más rebelde de todos sus seres creados, el ser humano. Y vino a sufrir, a tener hambres como nosotros, a pasar sueños como nosotros, a tener dificultades, persecuciones, a ser maltratado, vituperado, menospreciado, a sufrir necesidades físicas, a padecer y más grandemente a padecer bajo la ira del Padre por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por ello. Gracias por ser el vencedor. Gracias por ser el vencedor. Enséñanos, mi Rey, que mientras vivimos venciendo a la tentación,
mientras vivimos dando testimonio de Jesucristo, mientras vivimos predicando la sangre del Cordero, el sacrificio de Cristo para perdonar pecados, y mientras seguimos siendo fieles, Señor, somos de tu pueblo vencedor. Tú nos darás victorias también en la economía, tú nos darás victorias en la familia, tú nos darás victorias en las relaciones con los demás, tú nos darás victorias en nuestros trabajos, tú nos darás victorias en todas las áreas mientras vivimos en esta tierra, como la han tenido todos tus siervos en este mundo. Pero la victoria más grande, Señor, es perseverar contra el ataque continuo y constante de Satanás, para que paremos, nos desanimemos y abandonemos el testimonio de Jesucristo. Es un gran dragón, pero aun si, como el Apocalipsis lo muestra simbólicamente, tú tienes que hacer abrir la tierra para que se trague toda el agua o el río impetuoso de su ataque y tentación que envía sobre nosotros, lo harás. No sabemos de qué forma nos has librado tantas veces de tantas tentaciones, Señor. Nos has librado a veces sin nosotros darnos cuenta, nos has salvado y nos has guardado de tantas formas, porque hemos orado a ti como nos enseñaste, mi Señor Jesucristo. Guárdanos de no caer en tentación, o líbranos del maligno, Señor. Ayúdanos, oh Santo Señor, a ser fieles. Gracias te damos por venir, pero te damos más gracias aún por sostenernos fieles delante de ti. Te pedimos por nuestros hermanos donde se encuentren, para que permanezcan también fieles, para que ellos no piensen que la lucha simplemente es conservarse lo mejor posible en este mundo. No, la lucha es no dejarse absorber por este mundo en sus deleites y pecados, conforme Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el que maneja este mundo, el príncipe de este mundo, quiere hacer con los hijos del Señor. Los demás, siendo importantes, siendo gozosos en esta tierra, ya están enajenados y lejos de ti, mi Jesús. Nosotros, Señor, aunque seamos en este mundo habitantes, somos de tu reino eterno, y sabemos que mientras estemos en esta tierra, el que reina en este mundo en oposición a ti, guerreará contra nosotros, pero en tu nombre lo venceremos. Como cantábamos hace un momento, como dice Romanos, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni gobernadores, como dice Efesios 6:10, ni huestes espirituales de maldad en regiones celestes, ni lo creado, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá arrebatar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Cristo. Amén y amén.